Y quiero que abra sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 17, versículo 18, amén. Dos versículos en esta mañana maravillosa. Pero sí vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor en esta mañana, amén. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, desde el versículo 17 hasta el versículo 18. Cuando lo he encontrado, me confirma con un fuerte amén. Amén. Apocalipsis, el último libro de las Escrituras. Dice la palabra del Señor y la leemos con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y escuche esto: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta mañana, pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Dios mío, que tú nos ministres, que tú nos fortalezcas. Te pedimos, Señor mío, que seas tú proveyendo a cada necesidad de tu pueblo, Señor, a través de esta palabra que cambie, que transforma vidas y corazones, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, tu unción, tu poder, tu respaldo, sea sobre mi vida, Señor, y abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder recibir de ti en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, y el pueblo del Señor dice: amén, Señor. Amén, Amén. amén y amén, como dice Caleb, amén. Pueden tomar sus asientos en esta mañana, amados hermanos. Quiero hablar un tema en esta mañana y pues va a ser un tema un poco que vamos a entrar a profundidad en la palabra. Amén. El tema en sí es: las puertas del infierno se cierran desde adentro. Amén. Amén. Las puertas del infierno se cierran desde adentro. En el texto que hemos leído en esta mañana, el libro de Apocalipsis, leímos que la palabra, lo último que le había pedido que leyera específicamente, el versículo 18 dice: y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo que el Señor está en ese momento declarando, lo que Él está hablando, es que Él tiene el control y Él tiene la autoridad, amados hermanos, sobre lo que es, amén, lo que es la esfera de la muerte. Amén. Sobre lo que es el infierno. La palabra del Señor dice que Él le arrebató ese poder al enemigo. Y en 2 de Corintios le dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Tu aguijón, amén. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu autoridad? El Señor se la arrebató cuando Él murió, cuando Él resucitó, amén. Ahora está centrado a la diestra del Padre. Entonces ese poder, amén, ese poder que tuvo la muerte sobre nosotros ya no está, ya no existe sobre los que creen y confían en el Señor Jesucristo. Porque precisamente, como decía el texto, dice: y yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Yo tengo autoridad, yo tengo control sobre la muerte física, también sobre la muerte espiritual, sobre lo que es el infierno. ¿eh? Somos cristianos, creemos que hay un cielo donde nos vamos a encontrar con el Señor, pero también el Señor Jesucristo fue el que más dentro de las Escrituras enseñó sobre el infierno. Amén. Lo que enseña que es un lugar de condenación eterna. Y en esta mañana yo le quiero decir con este mensaje que los que están en ese lugar y los que van a ir a ese lugar lo hacen por decisión propia. Las llaves, amén, las tiene el Señor, y las llaves se las ha dado a la iglesia para poder abrir las puertas del infierno. Las puertas del infierno se cierran desde adentro afuera. A nuestro estado natural. Y voy a regresar unos 12, 13 años quizás de mi vida, amén. Cuando yo no estaba en la iglesia, amén, no estaba predicando, yo no estoy haciendo eso por tanto tiempo. Yo me convertí al Señor Jesucristo. De una persona que vivía una vida de pecado, de que vivía una vida que era una vida desordenada, amén. Pero llegó un momento donde yo le creía al Señor Jesucristo, entré a este lugar maravilloso que es la salvación, que es una posición que Él nos da. Pero nosotros como hombres y mujeres pecaminosos, desde el momento que nosotros entramos a esta tierra, amén, nosotros tenemos un estado en el cual nosotros vamos directamente, no al cielo, amén. Va a ser duro la prédica de esta mañana, sino al infierno. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero ahí está la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, que dio su vida para traer salvación a nuestras vidas. Amén. Amén. La palabra misma lo dice, amén. Porque
Juan 3:16. Vamos a ir a Juan 3:16 rápidamente, miren. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la clave, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Amén. Fíjese en eso, no envió al Señor Jesucristo para condenar al mundo, ni a nosotros para condenar al mundo, amén, sino para que el mundo sea salvo salvo a través de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces nuestro estado natural antes de llegar a los pies de Cristo es la condenación. Amén. Ese es nuestro estado natural. ¿Por qué es la condenación? Porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Entonces, esta verdad, el título de este mensaje, las puertas del infierno se cierran desde adentro, explica, amados hermanos, que nosotros mismos tomamos la decisión de cerrar esa puerta para nuestras vidas, o si no, abrirlas a través de la sangre de Jesucristo, abrirlas a través de la fe en el Señor Jesucristo, abrir esas puertas para encontrarnos con Él. Pero todo esto depende si nosotros aceptamos el amor, la gracia del Señor y la salvación, o si la rechazamos. Amén. Viví una vida muy larga rechazando este amor, esta misericordia, amados hermanos, porque el Señor nos ha dado libre albedrío. Nosotros nunca, jamás vamos a ser forzados a hacer algo. Amén. Dios nunca nos va a obligar a aceptar la salvación. Nos va a advertir muchas veces, nos va a hablar muchas veces, pero jamás nos va a obligar. Amén. Amén. Quiero que vaya por un momento al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Y quiero que leamos el versículo 12 en adelante, ¿amén? Hechos capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante. Hechos capítulo 1, versículo 12 en adelante. Hermana Marcela, por favor. ¿Amén? Hechos capítulo 1, versículo 12 en adelante. Mira lo que dice la palabra del Señor. Esto es después el momento que el Señor resucitó. Amén. Y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, y quiero que los cuente a cada uno de estos. Amén. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. Amén. ¿Cuántos están aquí? Mira lo que dice. Pedro, 1, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, Simón y Judas, el hermano de Jacobo. ¿Cuántos hay ahí? 11. Hay 11. Amén. Falta uno. ¿Cuál es el que falta? Judas Iscariote. Judas Iscariote. Amén. Entonces, mira lo que continúa diciendo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos están los 11 en el aposento alto. ¿Qué también sucede en el aposento alto? Bautismo del Espíritu. Reciben el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios desciende sobre ese lugar, amén. Desciende sobre estos hombres y conocemos, los llamamos pentecostales, empiezan a hablar lenguas, amén. Pero más que las lenguas es el poder de Dios que opera dentro de nosotros, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pero aquí falta uno, falta Judas, amén. Judas Iscariote fue uno de los 12 que habían sido elegidos por Dios. Escuche bien, elegidos por Dios. Dice la palabra que él pasó toda la noche orando para ver cuáles iban a ser sus 12 apóstoles. Judas fue uno de ellos que fue enseñado, guiado, fue discipulado y le dio una misión el Señor Jesucristo a los 70, después a los 12, de ir a predicar la palabra del Señor, a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios. Y no solamente le dio una palabra y le dio una misión, sino que le dio la autoridad y el poder para poder hacerlo. Amén. Cuando los 70 y después los 12 regresaron al Señor, le decían, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Amén. Hasta los espíritus inmundos se sujetan en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso fue para ellos algo chocante. Y entre todos ellos estaba Judas. Judas. Él vio los milagros del Señor.
Él vio cada una de las sanidades que hizo el Señor. Él vio la multiplicación del pan cuando alimentó los 4,000, cuando alimentó los 5,000. Él vio cuando levantó a Lázaro de los muertos. Él vio todas estas cosas. Él caminó por 3 años con el Señor. Amén. Pero hay algo que le quiero decir. ¿Qué podemos aprender de Él? Que Dios jamás te va a obligar a creer. Que Dios jamás te va a forzar la salvación sobre ti. Él te va a dar las llaves para tu liberación, pero es tu decisión abrir la puerta o mantenerla cerrada a ti mismo. 11 de ellos, y podemos ver la historia, amén, cada uno de ellos murieron, solamente uno no murió, que no fue de causas naturales. Juan fue el único que murió de edad, amén, era un anciano. El resto de ellos los mataron, amén, pero cada uno de ellos permaneció fiel a Dios hasta el fin, excepto Judas, amén. Porque nosotros podemos estar en el mismo ambiente, amados hermanos, pero eso no garantiza nuestra salvación. Podemos todos estar en la iglesia, pero eso no garantiza nada. Lo que garantiza es si tú tomas la llave que Dios te ha dado de la salvación para abrir esa puerta y alcanzar su gracia y su poder. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, Señor, ayúdanos. Quiero que vaya por un momento a Mateo, capítulo 26. Y esto continúa hablando de Judas. Mateo capítulo 26, desde el versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor que, y puede ver ahí en su Biblia, hay un título, Judas se dispone a traicionar al Señor. Mateo 26 del 14 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde ese entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Amén? Si usted va rápidamente al libro de Juan, la palabra del Señor dice, y desde el capítulo 12, versículo 1 en adelante, da la historia de cuando el Señor es ungido con un perfume caro. ¿Amén? Con un perfume carísimo, que el precio de ese perfume son años de trabajo. ¿Amén? Y dice que Judas, en ese momento, le dice a María, le dice al Señor, ¿cómo has permitido que se derrame un perfume tan caro? Y después hace una descripción diciendo por qué él era el tesorero. ¿Amén? Él era el tesorero del ministerio de Jesús. ¿Amén? Aquí hay alguien que maneja las cuentas. ¿Amén? Ahí tenía Judas. Judas manejaba las cuentas del ministerio del Señor Jesucristo, las entradas, las ofrendas que sean entregadas, iban a él. Y después describe diciendo, él no le importaba a los pobres, sino que le importaba el dinero, porque se lo robaba. Amén. Entonces, en el capítulo 13 del libro de Juan, empieza con la descripción de lo que el Señor Jesucristo hace. Le lava los pies. Amén. Entonces, en todo este momento estamos viendo lo que es la misericordia del Señor. Aquí en el capítulo 26 del libro de Mateo, empieza a hablar de cómo Él se dispone a traicionar al Señor. Quiero que vayamos ahora del versículo 17 en adelante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y Él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraremos la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y ahí prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Él está con los 12 una vez más, amén. Y entristecidos, versículo 22 dice, en gran manera, comenzando cada uno a ellos decirle, ¿soy yo, Señor? Cada uno de los 12 empezó a preguntarse diciendo, Señor, ¿seré yo el que te va a traicionar, que te voy a fallar? Amén. Cada uno de ellos diciendo, ¿cómo podría ser yo? Versículo 23 dice, entonces Él le responde, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo, Judas,
El que le entregaba dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Amén. En el libro de Juan, y recordando que los evangelios, amén, narran la misma historia de distintos puntos de vista, amén. En el libro de Juan dice, al que le pasara el bocado de pan, y dice que en ese momento el Señor Jesús le pasa el bocado de pan a Judas una vez más y le dice, lo que vas a hacer, hazlo ahora, hazlo rápido. Amén. Entonces podemos ver que en cada uno de estos momentos el Señor Jesucristo le está demostrando a Judas que Él conoce lo que está en su corazón, y en cada uno de estos momentos le está dando una oportunidad a Judas de poder recapacitar, amén, de lo que Él está a punto de hacer. Judas endurece su corazón en ese momento. La palabra dice que en él entra Satanás. De ahí en adelante nosotros sabemos que va al sumo sacerdote, va a los fariseos, va a los escribas, va a los líderes religiosos de Israel, y él los trae al Señor Jesucristo. Cuando él está en ese lugar, le da ese beso, amén, y lo entrega, y de ese momento el Señor empieza esos días de sufrimiento donde es juzgado y al posterior día es crucificado. Amén. Pero lo que quiero ver en esta mañana, amados hermanos, es que todo esto, amén, todo esto, lo que es la salvación, la misericordia del Señor, la gracia del Señor, la razón por la cual nosotros estamos en este lugar, amén, o la podemos aceptar o la podemos negar. Nosotros estamos en nuestra libertad porque Dios nos dio libre albedrío de poder aceptar su gracia y su misericordia, o nosotros la podemos rechazar. 11 de los discípulos de los apóstoles, cada uno de ellos, la palabra del Señor dice que huyó cuando llegaron los romanos, cuando llegaron los hebreos, amén, cuando llegaron a arrestar al Señor. Cada uno de ellos, la palabra del Señor dice que dejó al Señor Jesucristo, pero cada uno de ellos se arrepintió y regresó, menos uno. Amén. Todos tenemos la gracia y la misericordia del Señor, que es la llave que abre las puertas del Hades, que abre las puertas del infierno para nosotros, para que nosotros no nos quedemos en ese lugar. Ese es el lugar de nuestro estado natural, estando muerto en delitos y en pecados. Ese es el lugar del ser humano. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, nos da las llaves, abrimos esa puerta y nosotros podemos salir y estamos en libertad, estamos disfrutando de su gracia, de su misericordia. Pero en cualquier momento nosotros podemos decir, ya no más, ya no más. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, Judas no fue salvo. En Juan capítulo 17 lo llama el hijo de la perdición. Amén. Él no se arrepintió y ahora está disfrutando el pago de la libertad que él tuvo. Porque la libertad que tenemos aquí en esta tierra, hacer lo que nosotros queremos, también tiene consecuencias. Así es. Y nosotros tenemos la llave de decidir si abrimos esas llaves del infierno para salir y entrar al cielo y estar con nuestro Señor, o si nosotros nos quedamos en ese lugar. Y por eso el título de esta mañana, las puertas del infierno se cierran de esa gente. Usted mismo las abre, usted mismo las puede cerrar. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. En esta mañana, amados hermanos, quiero que por un momento vaya al libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 6. Dios también puede ver que desde el versículo 16 en adelante, miren lo que dice la palabra del Señor. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de a quién obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Vamos a leer eso una vez más. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Nuestro estado natural, amados hermanos, y con esto quiero que vaya a Romanos capítulo 1 para poder explicarlo, versículo 18. Amén. Como le dije en esta mañana, vamos a estudiar un poco las escrituras. Amén. Romanos capítulo 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Entonces, Romanos capítulo 6 decía, versículo 16, lo siguiente. Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Amén. Quiero que usted note esa palabra justicia varias veces. Amén. ¿Por qué? Porque la justicia divina de Dios, la palabra del Señor dice, una vez más, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La justicia de Dios, dice la palabra del Señor, que el que peca, amén, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Amén, merece la muerte, merece la condenación eterna. Entonces dice, la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda injusticia. Ahora, a través del Señor Jesucristo, amén, en quien pagó la paga del pecado, la palabra dice que todo el pecado cayó sobre Él. Amén. Entonces, a través de Él nosotros somos declarados justos. Amén. Justos. Amén. Entonces, nuestro estado natural es injusto, amén, es culpable, es la condenación. Nuestro estado a través de nuestro Señor Jesucristo es la justicia. Amén. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Está hablando de los que no están en el Señor Jesucristo. Amén. E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora está diciendo que nosotros tenemos un concepto de Dios. Amén. ¿Cuántos llegaron a los pies de Cristo después de los 15, 20 años? Amén. Amén. Levanten su mano. Amén. Sí, yo llegué a los pies de Cristo, amén, a los 26. Amén. Pero ¿cuántos de ustedes ya tenían un concepto de Dios antes de eso? Amén. Yo tenía un concepto de Dios. Mi mamá es cristiana. Amén. Amén. Entonces dice claramente que Dios nos ha manifestado la revelación de quién es Él. Amén. Él nos ha manifestado la revelación que es un Dios justo, santo, maravilloso, y que nosotros no somos así. Amén. Y es eso lo que nos atrajo en algún momento. Mire, continuamos diciendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Está hablando del que está apartado de los caminos del Señor. Versículo 21, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Entonces está diciendo de los que tienen un concepto de Dios, amén, pero no están en la justicia de Dios, es decir, no han aceptado al Señor Jesucristo, no caminan en la verdad del Señor Jesucristo, amén. Está diciendo que son necios. Amén. Yo en algún momento me levanté contra mi madre, me levanté contra la iglesia y decía, esos cristianos están locos. Amén. ¿Qué se creen ellos? Ellos son necios. La realidad es que los necios son los que están afuera. Ahora que hemos encontrado la verdad en Cristo, hemos conocido quién es Él, la misericordia, la gracia, el amor de Dios, podemos comprender que verdaderamente los que estaban perdidos éramos nosotros. Amén. Y los que están perdidos afuera piensan exactamente lo mismo, que usted es un loco. Amén. No han comprendido la gracia y misericordia del Señor. Amén. Pero tristemente han tenido un concepto de Dios que los condenará. Ese concepto de Dios, esa revelación de Dios, amén, es la llave que Dios les ha entregado a ellos para salir del lugar, amén, de condenación en la cual ellos se encuentran. Amén. Esa llave es Jesucristo. Esa llave es gracia, es misericordia, es amor. Y esa llave la tenemos que utilizar o ignorarla. Por eso las puertas del Hades, las puertas del infierno se cierran por dentro. Los que están en el infierno el día de hoy decidieron estar ahí, porque disfrutaron más la libertad del pecado y la desobediencia a Dios que obedecerle y agradarle. Amén. 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 Eso es terrible. Yo sé que es una prédica dura en esta mañana, pero es la realidad, amados hermanos. Y eso tiene algo que ver con cada uno de nosotros, no solamente con los que están afuera. Amén. Porque cuando nosotros nos encontramos en batallas espirituales internas, amén, estamos en cárceles espirituales internas. La falta del perdón. Amén.
las tribulaciones que tenemos por dentro. Hay una batalla que sucede en el corazón, en el alma, en el espíritu, donde usted está peleando si hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Donde usted está peleando si entregarse por completo a Dios o no entregarse por completo a Dios. Si usted está peleando de hacer lo que usted sabe que le agrada a Dios o no hacerlo. Amén. Eso es una batalla interna y eso es una cárcel interna en la cual muchos de nosotros nos encontramos. Y créame que muchas veces me encontraron en la misma batalla. Pero el Señor ya nos ha dado la llave de poder salir de ahí. Y es a través de su Hijo Jesucristo. Los que se mantienen en esa batalla están ahí porque quieren estar ahí. Están ahí porque no han querido salir de esa posición de condenación. Escuche bien. El guardar rencor, la falta de perdón, lo que es la rebeldía contra Dios, no es solamente pecado, amén. No es solamente una falta leve, no, es un pecado que cierra las puertas del cielo y cierra las puertas del infierno. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, Señor. Entonces, los que están dentro en ese lugar están ahí por su propia voluntad. Dios no los va a sacar si usted no quiere salir. Dios no te va a rescatar si tú no quieres ser rescatado. Clama a mí, Y yo te responderé. pero el que no clama, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo te lo daré. Y el que no pide, pide, recibe, busca y hallaréis. Amén. Esa es la regla de oro, que nosotros tenemos que humillarnos delante de nuestro Señor para salir de ese lugar y encontrarnos el lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, Dios. Quiero que vaya por un segundito. Vamos a continuar en Romanos, perdón. Quiero que lea el versículo 21 en adelante. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Note aquí que hay personas que tienen concepto, conocimiento del Señor, pero con ese conocimiento y concepto, su corazón se va endureciendo. Amén. Muchas veces mientras más conocemos a Dios, más nos endurecemos. Amén. Si usted no me cree, Faraón, mientras más veía los milagros y las maravillas del Señor, más se endureció, hasta que le costó la vida. Hermanos, hermanas que el día de hoy no están en este lugar, mientras más conocieron de Dios, más se endurecieron sus corazones. Amén. Entonces, esas personas endurecieron su corazón. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora quiero que vaya al versículo 28 en adelante. Amén. Primera Romanos 28 en adelante dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, note esto, la aprobación es una decisión. Ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Amén. Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda. ¿Por qué dice la injusticia, hermanos? La injusticia es el pecado, amén. La injusticia es la forma, el estado en el cual nosotros nos encontramos antes del Señor Jesucristo, que somos injustos, que estamos alejados de Él y necesitamos de la justicia que viene a través de Él, de la muerte del Señor Jesús. Por eso que murió, para pagar por nuestra injusticia. Amén. Dice: estando atestados, llenos de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Aquí hay pecado, y lo que me encanta en las Escrituras, aquí hay pecados y va de extremo a extremo. Hay pecados que nosotros consideramos grandes, pero hay pecados que nosotros consideramos parte del día a día. Dice engaños, es una mentira. Mentiritas blancas para Dios no existen. Amén. De hecho, el padre de la mentira, ¿quién es? El Señor les dice, los encara: vuestro padre, el diablo. Amén. No es Dios. Mire, continuemos. Dice: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. La soberbia, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hace, sino que también se complacen con los que las practican.
Vamos a regresar 10 años atrás en mi vida. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo tenía conocimiento de esta palabra. Yo conocía que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Yo conocía que mi pecado era una maldad delante del Señor. Era una aberración, que Dios no estaba. Amén. Dios no estaba contento con la forma en la cual yo estaba viviendo. Yo sabía esto. Yo conocía esto. Pero a pesar de esto, yo tomaba la decisión de seguir viviendo la vida a mi manera. Yo tomaba la decisión de seguir haciendo lo que a mí me agradaba, mi alma, mi espíritu. Yo mismo me estaba encerrando detrás de las puertas del infierno, porque es el lugar donde yo iba a terminar. Amén. Conociendo la verdad, conociendo lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada, muchas veces aún como cristianos, y le voy a hacer una pregunta y quiero que sea muy sincero, ¿cuántos de ustedes el día de hoy aquí hacen cosas que le desagradan a Dios? Pensamientos, sentimientos, decisiones, acciones que no le agradan a Dios. La ira no le agrada a Dios. La falta de perdón. ¿Cuántos hemos perdonado todo lo que está a nuestro alrededor? Amén. Amén. Todas estas cosas desagradan a Dios. Amén. ¿Pero por qué? Hay una lucha que está dentro de nosotros, amados hermanos, de soltar lo que está mal o no. Que muchas veces nosotros no queremos soltar esas cosas. Hay cosas que desagradan a Dios que estamos haciendo el día de hoy, amados hermanos, que nosotros deseamos, anhelamos sostenerlas. Queremos mantenernos enojados con alguien. No queremos soltar lo que nos han hecho. No queremos sanar el corazón. Disfrutamos mantener ciertas cosas que desagradan a Dios. ¿A qué precio? Porque el precio más grande es la salvación. Y nosotros no somos salvos, siempre salvos. Ese es un cuento de hadas. No lo somos. La palabra dice que tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, ¿qué estamos guardando nosotros como cristianos? Amén. Este mensaje no es para los que están afuera. Aquí estamos todos hijos del Señor. Amén. ¿Qué estamos guardando nosotros que le desagrada a Dios? Que nos cierra la puerta del cielo y que nos encerramos nosotros en un propio infierno. Y sabe que no estoy hablando también de un infierno eterno, porque eso es una realidad, amén, y es lo más grande. Pero muchos de ustedes están viviendo momentos de amargura aquí en la tierra, porque no han perdonado. Están viviendo momentos de amargura aquí en la tierra, porque no quieren soltar cosas que Dios ya le ha pedido que las suelten. Porque no quieren obedecer cuando Dios le ha pedido que obedezcan. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Ahora, quiero que vaya a Isaías 61. Con esto vamos terminando. Miren lo que dice Isaías 61. Isaías 61, versículo 1. Amén. Todo lo que es pecado, todo lo que es maldad, como decía en Romanos 6:16, nos hace esclavos, amén. Nos hace esclavos del pecado, nos hace esclavos del enemigo, amén. Pero mira lo que ha venido a hacer el Señor Jesucristo. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Gloria a Dios. Mira lo que dice. A vendar los quebrantados de corazón. Y aquí la clave. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Amén. Está hablando de las cárceles espirituales en las cuales nos encontramos. Estamos hablando de las frustraciones que tenemos por dentro. Está hablando de la batalla que nosotros tenemos por obedecer o desobedecerle al Señor, por hacer la voluntad del Señor o no hacer la voluntad del Señor. Está hablando de lo que nosotros luchamos. Y usted conoce sus luchas. Usted conoce sus tentaciones. Usted conoce sus batallas. Usted conoce si quiere o no quiere estar aquí en los caminos del Señor o no.
Amados hermanos, hay un camino que el Señor ha determinado, que es un camino muy angosto. Y la palabra del Señor dice que no todos lo alcanzan. Y hay otro camino que es ancho, amplio, es maravilloso a los ojos del mundo, que le da mucha libertad. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero ese camino tiene consecuencias, porque al final de ese camino está Satanás esperándolo. Porque en este camino que es pequeño, que es angosto, que es difícil muchas veces, donde tenemos que someter nuestra carne, nuestros deseos, donde tenemos que muchas veces sujetarnos a nosotros mismos. La muestra más grande de madurez y fuerza del hombre es poder controlarse a sí mismo. Amén. 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 Es poder controlarse a sí mismo. Ser macho no es cuando alguien lo ofende y usted le devuelve con un golpe. Eso es ser débil. Usted no tiene la fuerza de poder controlarse. Mi hijo que tiene 2 años y medio hace eso. ¿Por qué no se puede controlar? La muestra de la fuerza del hombre es poder controlarse a través de Jesús. Amén. A través Señor. del Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Amén. Entonces, este camino que es angosto, sí es difícil, pero no es imposible. Porque seremos millones los que vamos por este camino, millones los que lograrán entrar al reino de los cielos, pero no todos. Porque dentro de ese grupo grande de 12 había uno, amén, que no recibió perdón. No porque nos haya arrepentido, no recibió perdón, porque no pidió, porque no lo buscó. Y porque no lo buscó, no lo recibió. ¿Cuántos alaban a Jesús? El Señor le entregó las llaves a Judas mismo, de poder abrir las puertas del infierno y poder entrar al reino celestial, pero Judas no lo utilizó. Y el Señor le entrega las llaves a usted y yo de poder romper con cualquiera sea la prisión espiritual en la cual se encuentra en esta mañana. Y no solamente en esta mañana, sino por toda una eternidad. La pregunta en esta mañana, ¿vale la pena tener esa libertad maravillosa que disfruta el mundo? La libertad de no perdonar, la libertad de inmoralidad, la libertad del pecado, la libertad de hacer lo que usted quiere, cuando quiere, con quien quiera. Usted lo puede hacer. Pero cada acto que nosotros cometemos tiene una consecuencia. Y con cada acto que va contra la voluntad del Señor, nosotros mismos agarramos la llave que nosotros tenemos, la tiramos por la ventana y nosotros mismos nos encerramos en un infierno aquí, espiritualmente hablando, y en un infierno en la eternidad, cuando terminemos nuestra vida aquí en esta tierra. ¿Ven? Por eso el título de esta mañana: las puertas del infierno se cierran desde adentro. Usted tiene toda la libertad de abrir esas puertas. Y usted tiene toda la libertad de mantenerlas cerradas. Usted tiene toda la libertad de poder caminar por esas calles de oro y ver ese mar de cristal al reino celestial. Y usted está en toda su libertad de rechazarlo y terminar en un lugar donde solamente hay condenación y sufrimiento. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Quiero en esta mañana, amados hermanos, orar por cada uno de nosotros, los que nos están viendo a través de las redes sociales, los que están en este lugar. El Señor nunca nos va a obligar a hacer algo, pero siempre nos va a advertir, siempre nos va a hablar y siempre va a intentar rescatarnos. Si usted toma esa soga que está metido en un hoyo, imagínese, y le envía esa soga, y usted puede tomarla y puede ser rescatado de ese lugar, o puede mantenerse en ese mismo lugar. Dios que quiere rescatar, Dios quiere que tú tengas paz, vida en abundancia. Dios quiere romper esas prisiones, que quiere romper las cadenas que nos han atado, las cadenas al pecado, las cadenas al alcohol, las cadenas a los vicios, las cadenas que muchas veces hemos tenido sobre nosotros. Tenemos la llave de poder abrirla. Esa llave es el Señor Jesucristo. Pero está en usted. Está en usted. Yo recuerdo, llegué a un templo en ese momento. Tenía 26 años de edad. Y pues toda mi vida la había vivido una vida desordenada. Y ese día yo entré a ese lugar y decidí: Señor, si tú tienes algo conmigo, tú lo puedes hacer. En ese momento yo me di cuenta que el que me estaba deteniendo de ser un buen cristiano, de venir a los pies de Cristo, no era Satanás, no era el mundo, fui yo. Que yo nunca me quise entregar. Que habían cosas que yo valoraba más en la vida, en el pecado y en este mundo, que valoraba más a lo que Dios me podía entregar. Y déjeme decir, no hay nada más
mayor, más grande, más maravilloso que la vida eterna y la salvación. Amén, Señor. Pero en algún momento yo no le di valor. Y millones de personas, de almas se están escogiendo en este día no darle valor a eso. Pero no los que estamos en este lugar. Pero si usted está batallando en esta hora con alguna situación donde está costando, yo le voy a pedir que cierre sus ojitos y todos vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Y vamos a pedirle la ayuda al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para poder tomar esa decisión, amado hermano, porque usted puede continuar en una vida de pecado. El Señor no lo va a detener. Créanme que el Señor no va a obligar a nadie que entre al cielo. Dios no va a obligar a nadie a que reciba a su Hijo Jesucristo, no va a obligar a nadie que reciba su salvación, no va a obligar a nadie que reciba sanidad de corazón, de alma, de espíritu. Dios no lo va a obligar. Usted tiene que tomar una decisión. Esa decisión que yo tomé esos años atrás, cuando entré a esa iglesia y dije, Señor, pues yo ya no puedo más, estoy cansado de pelear, de tener un pie adentro de la iglesia y otro pie en el mundo. Estoy cansado de pelear conmigo mismo, estoy cansado de tener estas luchas internas, si debería hacerlo o no. Tomé la decisión y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Hasta el día de hoy agradezco a Dios por darme esa oportunidad y continuamente ayudarme para mantenerme en este lugar. Cerrar nuestros ojos y vamos a orar. El altar está abierto si alguien quiere pasar y quiere decirle, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi alma, aquí está mi espíritu. Si tú quieres tomar esa decisión, levanta tu mano al cielo y dile, Señor, ayúdame. Señor, yo no tengo las fuerzas. Las tentaciones son fuertes, son grandes, Padre. Yo estoy batallando, yo estoy luchando en este lugar. Pero, amado hermano, déjame decirle, cada uno de nosotros estamos luchando. Todos estamos batallando, todos estamos pasando esto. Pero Dios te ha entregado las llaves en tus manos para poder abrir esas puertas, salir de ese lugar y encontrarte con Él. Él no te va a obligar. Él solamente está esperando que tú levantes el clamor a Él y le digas, Señor, ayúdame. Porque Él va a cumplir esa promesa. Clámame y yo te responderé. En esta mañana, el que necesite esa oración, levante su mano por un momento. Mientras todos los ojos están cerrados en este lugar, por favor. Todos los ojos estén cerrados en este lugar. Amén. Levante su mano al cielo y dígale conmigo. Vamos a orar juntos. Vamos a decirle, Señor, yo te pido perdón. Yo te pido en esta mañana que tú me perdones. Porque yo he reconocido, Señor, que yo he rechazado tu gracia y tu misericordia. Pero el día de hoy yo la acepto. Dígale, yo la acepto. Yo acepto tu gracia, yo acepto tu misericordia. Yo acepto al Señor Jesucristo como Señor Salvador de mi vida. Yo solo te pido que de aquí en adelante tú me ayudes para mantenerme firme en este camino. Para que algún día yo llegue a estar en el cielo contigo y para que aquí en esta tierra yo pueda disfrutar de tu presencia.